Silvia Sarabia es integrante de la Organización Libres del Sur. Silvia, buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando en los barrios con la delincuencia de jóvenes? Que estamos notando, son todos datos estadísticos que ponemos. Más violentos, con abusos de por medio y matar es uno de los motivos para ir a robar. Ya no es solo robar, es ir a robar para matar. Bueno, creo que estamos hoy en una sociedad cada vez más violenta. Esto creo que es una cuestión más generalizada. Es más, tenemos un montón de dirigentes políticos que incluso plantean dirimir diferencias políticas con bala, ¿no? Hemos escuchado a José Luis Espert, por ejemplo, decir esto. Sí. Entonces, lo que nos parece que evidentemente hay una problemática bastante grave cuando ustedes dicen tiene 50 entradas y sigue entrando y saliendo. Yo, en este caso, lo que digo es que ahí está fallando cuál es el dispositivo de seguimiento de esa situación, porque no es cierto que un menor de edad que comete un delito grave entra y salga. Lo que sucede es que hay todo un dispositivo, hay instituciones, la familia debiera estar trabajando sobre eso, el Estado debiera estar viendo qué es lo que sucede ahí. Y me parece que ahí está el problema, que no hay un seguimiento real y cuando decimos entran y salen, bueno, evidentemente ahí está fallando los mecanismos que están previstos hoy. Después hay otros debates si esos mecanismos efectivamente son los que deberían ser. Hay distintas discusiones sobre plantear cómo es el tratamiento hacia los jóvenes. Y que ahora vamos a ir sobre eso porque es un tema clave. Hay más información, dale. Silvia, ¿qué está pasando? Porque esto está judicializado, un juez federal tiene la causa y es un escándalo. Hay allanamientos donde se encontraron dólares, $50.000, pesos... gente que denuncia con nombre y apellido que para ir a una marcha le dan un bolsón de comida y si no, no tiene nada. Digo, te pregunto como parte integrante de las organizaciones, si bien no estás involucrada en las causas, hago la salvedad, pero compartís y convivís con el resto de las organizaciones que algunos sí están imputados. Bueno, en primer lugar, lo que quiero aclarar y me parece importante es que no ha habido acceso de los abogados a las causas, entonces... Estamos en un contexto donde evidentemente hay un montón de cuestiones, por ejemplo, que se trataba de denuncias anónimas en muchos casos, audios que no tenemos acceso a saber si son ciertos o no. O sea, en realidad desde nuestra organización no hay involucrados en esta denuncia, pero bueno, es lo que comentan las otras organizaciones. Llama la atención que esto se haya destapado de alguna manera en un momento donde Petovelo está muy complicada. Porque Petovelo hoy está con denuncias penales donde tiene que responder por los deberes de funcionaria pública, por no haber entregado precisamente alimentos a los comedores. Pero está bancada por el gobierno, o sea, Milei le dice la mano derecha y la que más trabaja. Totalmente. Una cosa es la justicia y otra es el gobierno y la banca. Incluso en el diario Clarín, en el diario La Nación, el día lunes por la mañana, hay una nota donde se plantea la irregularidad en los contratos, en las contrataciones dentro del propio Ministerio de Capital Humano, que son contratos externos hechos por una asociación internacional que en realidad quien está como funcionario del Estado debe responder por sus responsabilidades por estar en esos lugares. Yo eso te lo tomo, entonces, Silvia, pero ahí lo retomemos. Cierro con esto. Porque eso estaba, lo de la Organización de Estados Iberoamericanos hace rato que se daban esos contratos. Sí, pero no a funcionarios que tuvieran responsabilidad de directores, de subsecretarios. Me parece que ahí hay una serie de irregularidades y creo que en este momento lo que Petovelo además está denunciada por suspender todo lo que son la medicación vinculada a los tratamientos de cáncer, por ejemplo. Hay un montón de cuestiones y creo que está complicada y por eso se sale con esto que llamó la atención que periodistas, que funcionarios distribuyeran datos cuando la causa estaba en secreto de sumario. Entonces, nos parece que hay un montón de irregularidades en esto y que realmente... Lo que yo considero es que no hay una voluntad de transparentar la política pública. Ustedes a mí me hacen entrevistas hace mucho tiempo. Yo he planteado que para mí era muy importante que hubiera transparencia en la política pública porque precisamente se trata del dinero de toda la ciudadanía. Ahora, Silvia, ¿esto es a propósito lo que pasó? Yo creo que hay una persecución política y hay un armado en el cual se está incluso difundiendo información antes de tener pruebas y certezas. ¿Lo denunciaron? Que no corresponde. ¿Lo denunciaron como organización? ¿Cómo? ¿Lo denunciaron ante la justicia esto que estás diciendo? ¿Qué cosa? Que ¿Las denuncias a Petovelo son denuncias? No, ustedes como organización que están siendo perseguidos por la justicia, ¿está denunciado esto?
¿O es una denuncia que estás haciendo acá en televisión? A ver, lo que yo estoy planteando es que no les resulta extraño que ayer, habiendo secreto de sumario, acá se hay- difundieran datos por parte de funcionarios y de periodistas, se difundieran chats cuando los abogados no tenían acceso a la causa. ¿A vos eso no te parece raro? La verdad que a mí me sorprende. No me parece que sea una causa donde se esté buscando la transparencia, sino lo que se está buscando es Ahí vamos a precisamente avanzar. ensuciar el trabajo Sí. que hacemos un montón de organizaciones, porque Sí. digo, Petovelo también dice, la mitad de los comedores no existen, y los comedores que existen, ¿qué? Sí. Tampoco se les entrega. Ahora, nada. Silvia, pero yo lo que tengo dudas es, y Silvia, si la baja al 8,8% se ven alimentos, sobre todo en los barrios. Una cosa es medir supermercados y demás. ¿Qué pasa en los barrios? Porque lo que hay es una baja de alimentos en algunos rubros, en otros no, en otros promociones. Es y que se no bajó enmascara. el alimento, Mariana. No. Seguimos con una inflación del 8%. Está bien, pero me interesa porque ¿qué pasa en los barrios? Sobre todo con urbano, que es el más caro. Sí. Sí, en los negocios de cercanía nosotros observamos que se detuvo ese incremento tan fuerte que había. Sí. Pero tiene que ver con otras cosas también, que es la poca capacidad de compra. Porque lo que hay que mirar en esto es cuál es la canasta básica para una familia. Hoy es Ahora lo ponemos. 828.000 pesos. Sí. Entonces, 828.000 pesos a lo que está el salario mínimo, a lo que está la jubilación mínima, a lo que está el deterioro de los ingresos de cualquier, incluso trabajador registrado, bueno, ahí hay que mirar la distancia, porque efectivamente los negocios de cercanía nosotros sabemos que se manejan Sí. como a otros tiempos, a otros ritmos, pero muchos se están cerrando, porque a varios les ha llegado la tarifa eléctrica, ¿no? Lo que está sucediendo con las garrafas, lo que está sucediendo con los alquileres, hay un montón de situaciones que uno dice, bueno, ¿cómo ha impactado en los pequeños comercios? Que es la otra denuncia que viene haciéndose de la cantidad de comercios que terminan cerrando porque no pueden sostenerse. Claro. Entonces, en ese contexto, nosotros sí detectamos, obviamente, que se ha detenido ese aumento de, o sea, realmente disminuido, desatado claro. que teníamos en diciembre, enero y Sí. febrero. Bueno, Silvia recién mencionaba la canasta familiar de más de 800.000 pesos. Solo la canasta alimentaria con este índice de inflación es de 373.000 pesos Claro. para comprar los alimentos básicos para una familia de 4 personas. Sí, Miguel, dale. Sí, le iba a preguntar a Silvia, a ver, en el conurbano, ¿qué le pasa al que se queda sin trabajo o se queda sin las changas? En un contexto en el que es recesivo, es distinto cuando está la oportunidad de salir a buscar trabajo. ¿Cómo se vive en el barrio eso? Bueno, la verdad es que es una situación muy angustiante. Creo que a veces es difícil imaginárselo, ¿no? Creo que hay que escuchar y ver lo que está pasando de un montón de gente que deja de tomar la medicación, que va al comedor y en el comedor lo que se puede ofrecer, la verdad, es que cada vez más deteriorado. No se puede ofrecer una comida realmente que sea contundente. Hay un nivel de depresión grande y un nivel de violencia muy grande también. Y una cosa que nosotros venimos alertando es que todo este retiro que hay, digamos, ¿no? del Estado y el deterioro en la capacidad de las organizaciones para dar de comer efectivamente, deja paso a un tema que es gravísimo, que es el avance del narcotráfico. Claro. Porque no es nuevo que los narcos en los barrios pongan comedores. O sea, los que caminamos los barrios sabemos que es una manera de entrar y de amigarse, digamos, con la comunidad. Pero esto está avanzando. Entonces, en un contexto donde ese avance está siendo muy fuerte y donde al mismo tiempo tenés una ley base, un paquete fiscal que está planteando blanquear de una manera totalmente flexible capitales que nadie sabe de dónde vienen, bueno, es un combo que es muy peligroso. Entonces, en el barrio nosotros muchas veces sabemos que cuando hay connivencia con la policía, ¿qué se dice? Y bueno, es zona liberada. Bueno, yo creo que esta figura de la zona liberada es lo que Milei está intentando instalar en Argentina. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay zona liberada, lo que se hace es potenciar que se cometan delitos. Entonces, me parece que es gravísimo lo que está pasando. Sí. Y nosotros realmente eso es lo que estamos denunciando. Los datos de pobreza los ponen ustedes, lo Sí. pueden plantear, lo dice También- el propio INDEC, de indigencia, sale la iglesia, salen todos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Hoy, a ver, habla con los ferroviarios, no solamente se está deteriorando el sistema ferroviario, sino que hay cada vez más gente que se tira abajo del tren. Eso es lo que está pasando. Ahora, Hablas Silvia. con los bomberos, que son los que van y levantan los muertos en la provincia de Buenos Aires, y dicen que levantaron más muertos en estos 4 meses que durante todo el año pasado. Habla con los médicos, dice que cada vez más gente tiene problemas tema cardíacos. es Bien, cierto. ahora Silvia, ¿van más personas a comer a los comedores?
Sí, lo que está sucediendo es que hay como una rotación, digamos, ¿no? Hay una peregrinación, lo llamo yo, entre un comedor y otro. Entonces, como los comedores quizá no cierran, pero reducen los días, Sí. o se reduce la cantidad de alimentos que se puede dar, lo que está pasando es que, bueno, sucede esto, ¿no? Claro. La gente se va pasando la información de dónde se va a comer hoy, quién consiguió alimentos para mañana, y entonces eso está haciendo, incluso no solamente dentro del mismo barrio, sino que van de un barrio a otro. Y lo que pregunto, Silvia, es, en los barrios, con 10.000 pesos, tenés que ir mañana, que con 10.000 pesos, haceme una primera idea. No, a ver, yo lo que siempre charlamos con las compañeras es cómo Sí. resolver el comedor, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, quizá conseguís una donación de arroz, pero hay que comprar algo para ponerle un poquito de consistencia. Entonces, quizá comprás, no sé, 3 kilos de alita, Sí. ¿no? Y compras 3 kilos de alita y quizá los conseguís a 5.000, 6.000 pesos de los 3 kilos de alita y un par de cajitas de tomate, y para de contar. O sea, ¿y después qué hacemos? ¿Prendemos la garrafa para calentar eso? No. Busquemos madera y hacemos fuego. Entonces Claro. me parece que eso es la realidad. Muchas familias se juntan para comer. Esta también es otra realidad, porque como es tan costoso, digamos, es más costoso cocinar individualmente, Sí. entonces sucede que se vuelven a juntar las familias para poder comer y poder abaratar esos costos. Con un Silvia, dato, sí. Perdón, ¿los comedores sociales siguen teniendo una tarifa diferenciada para gas y electricidad? ¿O mantienen los subsidios? Mira, está todo desmadrado. Hay una realidad de que no hay hoy una política efectiva hacia esto. Nosotros no tenemos ningún comedor, podría decir quizá en alguna provincia, porque en algunos lugares, en algunas provincias, en algunos municipios sí hay algunos mecanismos donde están intentando acompañar esto que se está haciendo desde los barrios, pero no son en la mayoría. Me parece que lo que está sucediendo hoy es que como respuesta del Estado está siendo totalmente eficiente. Insisto, han ido a visitarnos comedores y han dicho que iban a entregar tarjetas para que se pudieran comprar alimentos. Eso fue hace 4 meses. Todavía no llegó absolutamente nada. Entonces me parece que todo eso... Yo quería decir una cosita más, porque ustedes hablaron de que Milei dijo que habían metido un gol. Yo me pregunto, ¿en qué equipo juega Milei? Porque nosotros lo que sentimos o lo que vemos en un montón de gente en la calle es que nos metieron un gol en contra. Muchas Silvia, gracias a ustedes. Por último, te pido, digo, ¿qué va a pasar en los próximos meses qué sienten que va a pasar en los barrios en los próximos meses de seguir con esta dinámica económica? Mira, yo creo que el conflicto se va a incrementar. El gobierno está intentando meter miedo, estigmatizar, pero yo creo que el conflicto se va a incrementar porque realmente la situación es gravísima. No hay registro, recién me decía, bueno, está fuera de foco en un montón de cuestiones y no vemos ningún tipo de accionar que realmente se los vea con esa preocupación. Lo vemos al presidente o a la propia Petovelo como en otra dimensión. Cuando el otro día una periodista internacional le decía, bueno, ¿y qué pasa con la gente todos los días? Y él le decía, no, porque los números, los datos macroeconómicos, la realidad de todos los días se deteriora y se ha deteriorado muy rápido. Bueno, Eso no va a tener otro camino que, digamos, seguir protestando o hay que ver cómo efectivamente se reacciona, porque recién me preguntaban qué pasa con los que se quedaron sin trabajo, si siguen cerrando empresas, ahí yo leía en los graphs, una pyme por día está cerrando, bueno, eso significa que se va a deteriorar el trabajo como ya lo está sucediendo, pero va a seguir este deterioro sin freno, y eso es lo que más nos preocupa. Vos preguntabas cómo se sale de la pobreza hoy, bueno, sale con trabajo. Pero este gobierno evidentemente no es algo que le esté preocupando. Está claro. Vamos a volver a charlar para ver el pulso de lo que está pasando en el conurbano. Gracias, Silvia, por venir esta noche.